buenos días, buenas tardes a todos. Espero que se encuentre bien. Estamos aquí otra vez con la comunidad dando temas y actualizaciones del COVID-19 y otros revelante información para la comunidad. Estamos aquí con mis compañeros. Sí, yo me llamo Fernando y soy un trabajador comunitario de salud con Wilshire también. Y saludos, Samuel López, también promotor de salud con Wilshire. Okay. Tenemos 4 temas específicos que queremos comentar y darles la información hoy. Vamos a comenzar con dándole más información acerca de los 3 diferentes vacunas que han sido aprobadas aquí en Minnesota y en los Estados Unidos. La primera vacuna que se llama es Pfizer y la vacuna Pfizer se requiere 2 dosis de 3 semanas, las 2 dosis. Y nos protege de irnos al hospital o de morirnos del COVID al 100% después de 7 días que han puesto la segunda dosis. Y esta vacuna tampoco no contiene el virus del COVID-19 que causa el virus de COVID-19. La segunda vacuna se llama Moderna. También se requiere 2 dosis, 4 semanas entre los 2 dosis y nos protege al 100% de irnos al hospital o morirnos del COVID-19 14 días después de la segunda dosis. Y esta vacuna tampoco no contiene el virus que causa el COVID-19. Y por último, tenemos la vacuna de Johnson Johnson o JJ. Eso solo se requiere una dosis o una vacuna y nos protege ir al hospital y no morirnos del virus al 100% de 28 días después de la única dosis que se tiene que poner. Y esta vacuna tampoco contiene el virus que causa el COVID-19. ¿Algo más, compañeros, que quieren comentar acerca de estas 3 vacunas para la comunidad? Sí, claro que sí, como una actualización, ¿verdad? Una vez, recientemente el departamento de CDC y el departamento de FDA han recomendado una pausa temporal de la administración de la vacuna de Johnson Johnson, simplemente por extra abundancia, ¿verdad? Este anuncio viene después de que hubo un reporte de varias personas que fueron, que recibieron efectos adversos. Por ejemplo, en el estado de Georgia hubo como 8 casos, en el estado de Colorado hubo unos casos, y simplemente va a seguir siendo observada, ¿verdad? Para prevenir cualquier otra que se empeore, ¿verdad? Ujú. Mientras que en el estado de Minnesota no se ha usado la vacuna de Johnson Johnson, el estado está recomendando que el estado siga obviamente las recomendaciones del Departamento de Salud, del CDC, y también del Departamento de Comida, ¿verdad? Y es una pausa solamente. Esta recomendación viene después de que hubo 6 casos de personas que tuvieron efectos adversos. Pero lo importante de recordar de esto es los números. Se han administrado 7 millones de vacunas en los Estados Unidos, pero solamente 6 personas fueron afectadas adversamente. Si vemos los números, los casos son minúsculos, pero una vez más, por cuestión de precaución, ¿verdad? Se ha puesto en pausa temporalmente. Estos incidentes son muy raros, y aún la gente que ha recibido la vacuna de Johnson Johnson, solamente se les recomienda que observen si hay dolores de cabeza, dolor abdominal, dolor en las piernas, o si hay un pequeño falta de respirar, o un poco de falta de aliento después de 3 semanas que han recibido la vacuna. Y si esto pasa,
deberían de contactar a su doctor de cabecera, ¿verdad? Una vez más, solamente como cuestión de prevención. Y pero se me hace que tenemos otras actualizaciones. Sí, muy bien dicho, Sam. Y pues para después de que uno recibe una vacuna del COVID, bueno, personalmente yo agarré la dosis Moderna y lo que me recuerdo yo es que tuve el brazo un poco dolorido, así medio fiebre, tuve escalofríos y dolor de articulaciones, pero nomás era por unas 6 horas, 8 horas por ahí, después de la segunda dosis. Después de la primera fue muy normal, nomás el brazo me dolía, pero era todo. So, nomás hay que tener las precauciones pues de saber que sí uno puede tener secundarios, efectos secundarios de las vacunas. No sé cuáles vacunas agarran ustedes. También de la Moderna, yo también. Sí. Sí. Y yo también, cuando mencionamos los efectos adversos, no fue algo tremendo, ¿verdad? Fue algo, obviamente se sintió, pero no fue algo que sobretomó nuestra salud o nos previnió de hacer las tareas diarias, ¿verdad? Ujú. Sí, y No. es importante recordar que cada cuerpo responde diferente, entonces, aunque estos casos de extremos se han reportado, no quiere decir que le vaya a pasar a usted, am, o puede decir que sí le pase, pero es muy raro y muy entre uno y 1 millón que pase. Entonces, siempre que hay que recordar eso, pero de todos modos tomar las precauciones necesarias. Mm, Correcto. sí. Ujú. Mm. Y para el segundo tema, tenemos aquí un evento ah, en los State Fairgrounds que va a ser un evento para vacunación puesto por el gobierno federal. Y este evento va a empezar el 14 de abril y va a ir por 8 semanas hasta junio 9 de este año. Y este evento es hecho para que gente pueda tener una locación, puede registrarse para recibir vacunas si uno decide hacerlo. Y la única restricción que hay es que es por código postal. Y aquí déjenme compartir mi pantalla para que uno pueda ver qué códigos postales son elegibles para registrarse y dónde puedo llamar uno también. Ujú. So, aquí en la página, aquí puede ver el día, abril 14 hasta junio 9, y todos mis votantes de 16 años y más son elegibles ahora para recibir la vacuna. Y aquí está la lista de los códigos postales y por condado de Hennepin, Ramsey, Dakota y Anoka. La lista sí corre larga, solo la voy a dejar aquí en la pantalla para que puedan ver un momento y puedan poner el video en pausa también. Para registrarse, uno puede llamar a este número de teléfono que viene aquí, el 1-833-431-2053, o también nos puede llamar a nuestra línea de ayuda que tenemos. Aquí está el número también. Un momento. Y el número de teléfono de nosotros, la línea de ayuda, es el 651-318-0051. Y aquí estaremos uno de los tres para contestar la llamada y ayudarles a registrarse. Y luego también las citas se darán de lunes a viernes, 9 de la mañana a 7 de la tarde, y también los sábados, de 10 a 6 de la tarde. Y luego asegúrense de usar el Vaccine Connector también para seguir teniendo más información sobre las vacunas que van saliendo. Ujú. Am, y luego también solo la información que tiene que dar para hacer una cita es a su primer nombre, apellido, fecha de nacimiento y en dónde vive. Y también un número de teléfono y un correo electrónico si lo tiene. Ujú. Y asegúrese cuando vayan a agarrar la vacuna, pues vayan con sus mascarillas y siguen practicando la distancia social cuando vayan con su familia y asegurarse de la distancia social con otras personas, otras familias que estén ahí también. Ujú. Y nomás que aseguren que pueden confirmar la información que dieron para la cita, so que todo quede bien y luego va a recibir la vacuna. No se preocupe sobre mostrar una
ID, una identificación, o el seguro médico tampoco. Eso no es necesario, pero si lo tiene, ah, llévelo y preséntelo. O también cuando llame a hacer una cita, pues hay que tener el seguro médico a mano si lo tiene. Ujú. ¿Alguna más información que ustedes quieren dar sobre el Sí, evento? sí, recordarles que es gratis, no tiene por qué pagar y hay muchos autobuses que están yendo para este lugar que pueden tomar y así es que tienen algún problema con transporte, algo así, y pueden tomarse el autobús para que se los lleve ahí. Y sí, como dijo Fernando, si es que necesitan ayuda para inscribirse, comenzando desde abril 14 hasta junio 9, nos puede llamar a nuestra línea de ayuda y nosotros les podemos ayudarles a hacer la cita también. Ujú. Muy bien. Sí, como ustedes saben, estamos peleando un gigante, ¿verdad? Y todo el mundo está ayudando. Doctores, enfermeras, entidades comunitarias como la de nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos, incluye mucha gente, especialmente enfermeras, ¿verdad? Y también la Guardia Nacional. Pero ellos nada más están ahí para asistir, ellos no están ahí para hacer nada más para asistir, ellos dirigen, ellos ayudan a que las vacunas se administren correctamente, ¿verdad? Y trabajan junto con nosotros, con los promotores comunitarios, también con las enfermeras. Entonces hay mucha coordinación desde el estado de Minnesota, el Departamento de Salud y obviamente los administradores de la feria del estado. Entonces es un esfuerzo de todos. Todos estamos peleando en contra de esta enfermedad, de este virus, ¿verdad? Y es un lugar completamente seguro. Todo el mundo está ahí para ayudarnos, para ayudarlos a que reciban su vacuna, ¿verdad? Ujú. ¿No es cierto? Sí, y es posible que uno de nuestros tres compañeros o nosotros tres vamos a estar en el lugar, en el estadio de feria, para ayudar y también coordinar y dirigir a todos ustedes que se presenten cualquiera de esos días. Entonces nosotros también vamos a estar ahí y pues si nos encuentran nos saludan. Sí, de seguro, ahí estaremos nosotros. Sí, Bueno, se me hace que es todo lo que tenemos hoy. sí, eso era todo. Gracias a todos por escucharnos. Si es que tienen alguna pregunta, nos dejan saber y como otra vez nos pueden llamar a nuestra línea de ayuda al 651-318-0051. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Saludos, hasta luego. Adiós.